los números del presupuesto 2023 para ver un poco qué está mirando el Ministerio de Economía hacia adelante. El supuesto principal, que es el supuesto económico que hace el Ministerio de Economía para adelante, es que la inflación este año va a cerrar en 95%. 94,5%. Siempre cuando se hace el presupuesto 2023 se pone un número de inflación de cierre del año y la verdad que pone el equipo económico de Sergio Massa un número que es razonable, no se inventa nada. Para que den una idea de cómo ha cambiado el escenario, en junio Martín Guzmán, antes de irse, 20 días antes de irse, Martín Guzmán hace un informe preliminar que suscribe también el FMI y lo publica en el Ministerio de Economía y dice que la inflación este año va a ser del 57%. Ya era un número subestimado, todos decíamos puede estar entre 65 y 70% la inflación de este año. Hoy el Ministerio de Economía ratifica este número. Dice, esta es la inflación piso para este año, 94,5%. Está en el informe oficial. Y la inflación para el 2023, este es el supuesto macro para el año que viene, dice el Ministerio de Economía, 60%. Que todos están viendo, bueno, un gobierno que te dice en un año electoral va a tener 60% de inflación, es un gobierno, bueno, que verdaderamente está viendo una situación muy compleja hacia adelante. De todas maneras es un número optimista, si se quiere, porque requiere muchas condiciones para que la Argentina pueda desacelerar 25 puntos la inflación o más, porque es probable, 35 puntos la inflación, o más, porque es probable que la inflación esté cerca del 100% este año, en el mejor de los casos, bueno, 40 puntos el año que viene. El segundo supuesto que hay en el presupuesto 2023 tiene que ver con el crecimiento. Y de nuevo el Ministerio de Economía pone un supuesto realista, si se quiere, pero duro en términos políticos. Porque pone el Ministerio de Economía que en 2023 el crecimiento va a ser del 2%. Este año del 4% y en el 2023 del 2%. Para que cierre 4% este año es que la economía empieza, ya está, pero empieza a desacelerarse yendo a una caída en estos meses. Pues veníamos de un arrastre estadístico muy grande con el 10% de crecimiento el año pasado. Y para el 2% el año próximo, lo que está viendo el Ministerio de Economía es que la caída sigue la primera parte del año próximo y que se recupera en la segunda parte. Punta a punta, 2% de crecimiento. Que imagínense, una economía que tiene, como la Argentina, en el supuesto del Ministerio de Economía, 60% de inflación en el año electoral y 2% de crecimiento, es una economía en muy malas condiciones, imposible para un gobierno ser reelecto con alguna chance de triunfo. El dólar oficial le ponen 270 pesos en diciembre del año próximo. Acá lo que hace el Ministerio de Economía es poner una base para fin de este año del dólar oficial, que hoy está en 143 pesos el mayorista, dice va a estar en 166. No puede anticipar mucho respecto al dólar oficial, pero van a seguir las mil devaluaciones al 5 o 6% mensual. Y el año próximo va a subir 62%, es decir, 2 puntitos por arriba de la inflación que proyecta el Ministerio de Economía. Obviamente, en este momento son todos números para cerrar el encuadre macro y sobre eso elaborar un presupuesto. Pero lo que les quiero mostrar es que estos números, por primera vez, bueno, están en línea, digamos. Ya no se puede poner los números que ponía Martín Guzmán, que había puesto para este año 2022 33% de inflación. Y vamos a terminar con 100%. ¿Se entiende? Se empieza a blanquear también en el presupuesto lo que es el acuerdo con el fondo y eso requiere un sinceramiento de los números. El otro punto es directamente las metas fiscales que tiene el presupuesto, que ratifican el acuerdo con el fondo. Para este año el cierre del déficit fiscal primario de 2,5% del PBI, y yo digo que es importante, porque es la única ancla que tiene esta economía. Esta economía ya no tiene más el tipo de cambio oficial como ancla, no tiene más la tarifa como ancla, no tiene obviamente ninguna ancla en la credibilidad oficial, en la credibilidad del gobierno. La única ancla que tiene esta economía que compartieron Massa y Cristalina Georgieva en Washington es el acuerdo con el fondo. Y son las metas fiscales y monetarias con el FMI. Y este 2,5% se ratifica ahora, aunque es el presupuesto 2023, se ratifica en el mensaje
para este año de 2022. Y esto es importante, insisto, porque hace 3 meses estamos discutiendo que el kirchnerismo decía que había que flexibilizar el presupuesto, que había que ir a Washington para flexibilizar las metas fiscales y monetarias, que había que tener la crisis, más déficit y más emisión. Esto queda totalmente de lado y Massa ratifica el rumbo. Y para el año que viene, como estaba en el acuerdo original con el FMI, una caída del déficit fiscal a 1,9%. Para que caiga el año que viene el déficit fiscal, más allá de que siempre la inflación es una aliada para el gobierno, porque si tiene mucha inflación puede jugar con la nominalidad y puede hacer que los gastos vayan detrás de la inflación, que lo va a hacer fuertemente este año, y de esa manera terminar de cerrar las cosas. Pero en el proyecto de presupuesto 2023 se blanquea que ahí sí se quiere una caída adicional de los subsidios a la energía. Y esa caída, dice Massa, va a ser de 2,2% este año a 1,6% del PBI, los subsidios energéticos. Fíjense que este número era el cual quería llegar este año Guzmán con el FMI. Pero fue tal el zafarrancho, la discusión interna de política, que Massa termina haciendo la quita de subsidios sobre el final del año. Apenas llega y ya es tarde para que impacte fuertemente en la reducción de subsidios de este año, más el impacto obviamente de Ucrania, crisis energética y demás. Pero, ¿qué significa esto? Que el gobierno ya está planteando también que va a haber aumento de tarifas fuerte el año que viene para efectivizar la quita de subsidios en el año electoral, insisto. Y también plantea una quita menor, porque son menor el monto de subsidios al transporte, pero también está diciendo que va a seguir el aumento como hubo este año de aumento del transporte de colectivos el año que viene, porque hace falta reducir los subsidios a la energía fundamentalmente y al transporte para seguir alineando la reducción del déficit fiscal. Está Daniel Marx en comunicación, economista, bueno, alguien muy reconocido en los mercados financieros y que tengo entendido que ahora forma una especie de comité asesor de los equipos económicos de Massa. Daniel, gracias por atendernos, muy amable, como siempre. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿cómo estás vos? Gracias. Bien, ¿cómo estás viendo? ¿Es así? ¿Estás en calidad de asesor del equipo económico en temas financieros? ¿Cómo es la cosa? Sí, esto es un comité que se anunció, todavía no se formalizó, pero supongo será los próximos días, y estará integrado por referentes, llaman ellos, de mercado financiero especialmente, y tiene que ver con desarrollo del mercado de capitales y un poco seguimiento de las novedades al respecto. No es participar en la gestión, sino que es traer algunas iniciativas y discutir al respecto. Bueno, contame un poquito desde tu perspectiva entonces, desde afuera, pongámosle, ¿qué es lo que estás viendo, digamos, no? Uno ve que Massa trató de alejarse y parece que lo está logrando del abismo, pero ¿hacia dónde va la política económica? No, yo creo que, bueno, lo primero era importante, y esto es alejarse del abismo, usando tus palabras. Porque venía con una caída importante la actividad económica, las perspectivas especialmente señalaban mucho pesimismo, y esto lo veíamos en crecimiento en la tasa de inflación, que ya era elevada, y salida del peso, y dificultades fuertes en incluso financiar las cuentas públicas. Ahora está estabilizado, entre comillas. Estabilizado no significa bajar la inflación a los niveles deseados, sino por lo menos que no aumente, corregir algunos desequilibrios, lo cual es importante para entrar con una economía que más o menos uno puede decir está con la posibilidad de sostenerse, y con eso generar oportunidades de inversión y crecimiento, y obviamente para ello tratar de bajar la tasa de inflación. Para bajar la tasa de inflación, un elemento importante es el presupuesto, que hablabas recién. No es el único, pero a partir de ahí tratar de ordenar cuentas monetarias también, y especialmente yo creo las dificultades en corregir los desequilibrios que decíamos en precios distintos que tiene y que sirven de señales básicas para tomar las decisiones en una economía compleja. Daniel, a ver, te hago una pregunta
digamos, donde quiero ver un poquito tu visión, ¿no? Porque uno tiene la impresión de que Massa ha bombardeado con todo, digamos, al incendio, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de los incendios reales que están ocurriendo en el litoral, que realmente son dramáticos, pero acá había un incendio económico. Y había un discurso de la vicepresidenta atacando al ministro de Economía que aportaba a ese incendio, digamos, por la vicepresidenta decía que no importaba el déficit fiscal, la emisión monetaria, era todo un desorden absoluto. Y mientras tanto el ministro de Economía anterior, Guzmán, en vez de hacer un ajuste fiscal, hacía expansión fiscal, digamos, el gasto público iba por arriba de la inflación. Es decir, que Massa se encuentra cuando llega, dice, pero ¿cómo? Acá hay el triple del déficit fiscal que había a principio en el primer semestre del año pasado y yo este año tengo que tener menos déficit fiscal que el año pasado. En medio de eso, los dólares disparados, la inflación que toma un envión, el Banco Central sin reservas y eso le da dinámica a los precios. Ahora, lo que te pregunto es, ¿cómo ves la salida? Porque los economistas sabemos, bueno, te alejaste del abismo, pero arriba de 100% la tasa de interés, la inflación mensual en el 6-7%. Bueno, no es muy sostenible en el tiempo, porque si esto lo mantenés así, la economía se te enfría rápidamente, vas a una caída del nivel de actividad importante. ¿Qué estás viendo para los próximos meses? Sí, yo estoy viendo que acá el gobierno está tratando de tener una secuencia de hechos, que no puede corregir todo de un saque porque la misma economía se indigesta y especialmente las complicaciones sociales se agudizan. Entonces, creo que dijeron, bueno, vamos a tratar de conseguir reservas de manera de mostrar algún poder de fuego para atender los movimientos cambiarios. Vamos a corregir también, decíamos recién, algunos de los desequilibrios que generan que el incendio no solo empiece, sino que se propague. Y en eso bajar, por ejemplo, varios de los subsidios económicos e ir implementándolo. Así se sigue en materia de política monetaria, etc. Ahora, una vez que uno lo va implementando, va generando, yo creo, las condiciones para así realmente estabilizar y poder bajar la tasa de inflación. Lo cierto es que cuando uno corrige tarifas, tiene un impacto. Claro, en el corto plazo no es un programa antiinflacionario, digamos. Las tarifas te pegan, la aceleración del crawling peg, del dólar oficial, te pega también sobre la inflación. Sí, sí, los aumentos de las naftas. Todo. Y otros precios que estaban fuera de lugar. Por eso yo creo que es tragarse esa primer parte del remedio amargo, duro, y esperar y hacer las cosas para que después tenga resultados. Pero nos falta recorrer un camino importante todavía.